Los imanes hemos descubierto que se conoce su función, pero vamos, de tiempos inmemoriales. De hecho, hay un papiro, el papiro de Ebers, que es un papiro muy conocido, uno de los más antiguos descubiertos en Egipto, que es del año 1000 a.C., donde, aparte de otros conocimientos médicos, pues se habla de que usaban imanes para determinadas patologías. Se ha puesto todo el acento en la bioquímica y yo quiero pensar que no es solamente por un tema de interés económico, pero a lo mejor también es por el estilo de la ciencia, el tipo de ciencia que se ha practicado en los dos últimos siglos. Aquí es lo que no se mide, no existe, y eso no es real, porque hay muchísimas cosas que no se pueden medir, como el amor, y existe. O sea, te puede ayudar a encontrar tu camino, esta terapia. Les cambia la manera de ver la realidad y de relacionarse con el entorno y consigo mismo. Luego, lógicamente, te va a ayudar a encontrar el sentido. No te digo que lo encuentren todo a la primera, ni mucho menos, pero sí que los pone en la vía de encontrar el sentido. Que la sanación está ahí. Bienvenidos a todos. Hoy traigo conmigo de nuevo a la doctora Marian, especializada en biomagnetismo. Me la habéis pedido algunos porque muchos quedaron muchas dudas después de la primera entrevista, la cual os la dejaré en la descripción si queréis verla, aunque no es necesaria verla para entender esta entrevista. Y bueno, Marian, la primera pregunta que te quiero hacer es ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Pues la verdad es que muy bien, porque ya estamos encarando el verano, que es una época donde tenemos más tiempo pues para dedicar a estar con la familia y también pues a hacer actividades que nos gustan, pues como leer o ir a la piscina, etcétera. Y la verdad que me alegro mucho de estar encarando esta etapa. Bueno, doctora, quiero que me expliques lo primero de todo, el proceso científico por el cual una persona puede sanar una dolencia física con el biomagnetismo. Pero tengo entendido, por muchos de tus pacientes con los que he hablado, que no solo han conseguido sanar de una dolencia física, sino que han conseguido sanar una emoción o incluso algo más, más espiritual, como puede ser un sentimiento de culpa o una pérdida en la infancia. Que eso se queda como ahí, ¿no? Grabado en el agua de nuestro cuerpo. Ahora nos explicarás cómo funciona esto. Entonces, quiero que me expliques ese proceso científico. Primero, el de cómo se puede sanar una dolencia física con los imanes y el biomagnetismo, y después una emoción y algo más espiritual. Vale, pues mira, para dar esta respuesta, y como tú dices, desde el punto de vista científico, es importante dar un poco de contexto, ¿vale? Y el contexto es por qué funcionan todas las terapias que trabajan sobre la parte energética del ser humano, ¿vale? Nosotros estamos compuestos no solamente de bioquímica, sino también de una parte biofísica, que es quizás casi más importante de nuestra forma de ver la medicina que la bioquímica. Y es que nosotros no solamente estamos compuestos por procesos bioquímicos, como ya conocemos, de producción de proteínas, hormonas, enzimas, etcétera, sino que además tenemos en nuestro cuerpo un sistema que es, digamos, diría informático, o sea, de información, ¿vale? Que está alrededor de todas las células y también dentro de las células. La parte de fuera de las células son campos electromagnéticos que están producidos por una red óxido-férrica que está alrededor de todas las células, ¿vale? Que son como pequeñísimos, pequeñísimos imanes, y esa red genera una energía, ¿vale? En la que anidan en esa corriente de energía anida información. ¿Dónde anida esa información? Pues en unos elementos que le llamamos cristales líquidos. Los cristales líquidos son el agua, ¿vale? Que en vez de estar solo en un orden caótica, H2O suelta, está en una forma ordenada. Quiere decir que 37 moléculas de agua se unen y forman figuras geométricas que tienen una importancia muy grande porque almacenan información. En realidad esas moléculas contienen información. Entonces, la parte biofísica es la unión de esa red óxido-férrica y de esas moléculas de agua unidas, formando lo que se llaman cristales líquidos o clatratos, donde se almacena información. ¿Y por qué es tan importante esto desde el punto de vista científico? Porque si esa información no fluye bien o no funciona bien, o sencillamente las moléculas de agua, en vez de estar en estado ordenado, están solamente caóticamente, las células y el cerebro no reciben la información adecuada para producir las proteínas, las hormonas y las enzimas. Es decir, que desde el punto de vista de la medicina energética, la información es lo más importante a la hora de que el organismo funcione adecuadamente. Y por eso la acción de los imanes sobre esa red óxido-férrica, ¿vale? Que está
en estado ferroso, cerrado, férrico, se abre y por diferencia potencial genera un campo electromagnético, ¿vale? Pues los imanes actúan sobre esa red oxidoférrica porque al ser oxidoférricas son magnetitas, es decir, son como pequeñísimos, pequeñísimos imanes. Esa es una forma de cómo actúan los imanes sobre la parte biofísica, que como te he dicho está compuesta de campos magnéticos y de información dentro del agua, en un estado específico, ¿vale? Entonces, por un lado, los imanes actúan sobre esa red, luego tienden a ordenar, a llevar más cantidad de energía y a llevar la energía de una forma más ordenada a todo el cuerpo y por lo tanto para las órdenes que hay que dar al cerebro para que produzca determinados elementos funciona mejor. Pero es que además también, aparte de esa parte biofísica, donde está la parte de la red oxidoférrica, la parte de los clatratos, los imanes también ayudan a que el pH de nuestro cuerpo vaya al equilibrio. ¿Y esto cómo ocurre? Pues igual que ocurre en una piscina, nosotros en la sangre tenemos un pH determinado, ¿vale? Que es el que determina si está el cuerpo, la sangre más ácida o más alcalina, ¿vale? Y los imanes tienen la capacidad de actuar sobre ese potencial de hidrógeno, porque al final el hidrógeno también tiene pequeñísimos imanes, está compuesto por pequeñísimos imanes en su núcleo. Y entonces los imanes actúan sobre él y tienden a llevar a la sangre, al cuerpo, al equilibrio, al pH neutro, donde ahí no puede aparecer ningún virus, bacteria, hongo, parásito, digamos, no puede proliferar de forma patógena, sino que va a estar en equilibrio igual que una piscina. Cuando tú le pones el cloro, está en su pH adecuado y entonces ahí no aparece ningún otro microorganismo, pero si tú dejas de echarle cloro a la piscina, que se sale de ese pH correcto, pues entonces empiezan a aparecer los microorganismos. Pues nosotros funcionamos exactamente igual, porque es que nuestro cuerpo es más de un 70% de agua. Entonces es fundamental que el agua de nuestro cuerpo, que sobre todo fluye en la sangre, esté en equilibrio, en un pH neutro. En este caso, con los imanes, digamos, sanamos enfermedades más bien físicas, digamos que, o que las que le llamamos físicas, aunque en realidad las físicas son también, derivan también de la parte energética, pero más las físicas tal como las conocemos, pues eso, enfermedades pues, infecciosas o enfermedades, digamos, de desequilibrios hormonales o circulatorios, ¿vale? Y la parte, digamos, emocional, incluso espiritual, es cuando trabajamos sobre la red oxidoférrica o sobre los clatratos o cristales líquidos, que son los que llevan el orden, la información adecuada al resto del cuerpo. Vale, ¿y es posible sanar tanto físicamente como emocionalmente y espiritualmente en una sola sesión? Claro, porque trabajamos sobre todos los cuerpos. O sea, primero, lo primero que hacemos en una sesión nuestra es en la parte física, actuamos sobre la parte física. ¿Por qué? Porque primero intentamos llevar todo el cuerpo al pH neutro, al equilibrio, pero es que luego además trabajamos sobre el sistema nervioso central para equilibrarlo, para llevarlo a un estado de equilibrio donde no domine ni el sistema nervioso simpático, que sería el de la acción, el de la alerta, el del acelerador, ni domine tampoco el parasimpático, que sería el del freno. Es decir, tiene que haber un equilibrio entre el acelerador y el freno, ¿vale? Entonces, los imanes actúan primero sobre el pH, llevándolo al equilibrio, y después sobre ese sistema nervioso para que no esté ni excesivamente acelerado ni excesivamente frenado, sino que esté en un equilibrio. Una vez que tú has equilibrado la parte física, ya puedes actuar más fácilmente sobre la parte energética, que es sobre los cristales líquidos, que son los clatratos, es decir, ese agua que está en forma ordenada, ¿vale? Que se reúne en 37 moléculas de agua y en realidad son como un microchip, ¿vale? Y puede actuar sobre la red oxidoférrica, que es una red de óxido de hierro que está en contacto en movimiento, es decir, férrico ferroso, y por diferencia potencial genera un campo electromagnético. Y esa sería la segunda parte de la sesión, con lo cual en una misma sesión lo tratamos todo. Entonces, hay personas que necesitan una sesión, hay personas que necesitan, yo normalmente hago mínimo 2 sesiones y normalmente de 2, 3, máximo 4 sesiones las personas pueden sanar de todo en conjunto. Vale, entonces me suena que lo que hace es una mezcla de medicina tradicional, de médico tradicional, de te sano con algo, tú lo sanas con imanes, un médico sana a lo mejor con una pastilla, ¿no? Pero es que también haces como un psicólogo que lo que hace es un trabajo sobre la mente, ¿no? Correcto. Pero ¿cómo hace ese trabajo sobre la mente? Porque el psicólogo hay veces que necesita un montón de tiempo para sanar, pues, un problema que tiene una persona, ¿no?
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que es muy interesante lo que comentas, porque verás, yo siempre digo a mis pacientes que el psicólogo actúa normalmente, nosotros funcionamos como si fuéramos un ordenador. Y el que conoce un poco el mundo de la informática sabe que bueno, y las personas que usamos habitualmente los ordenadores, etcétera, sabe que por un lado tenemos los programas y por otro lado tenemos el sistema operativo. Entonces, el sistema operativo, digamos, es el conjunto sobre el que corren los diferentes programas, ¿vale? O digamos, el sistema sobre el que corren los diferentes programas. Y entonces el psicólogo habitualmente trabajaría sobre los programas en este símil y en mi caso concreto, o en el caso de medicina energética, lo que trabajamos es sobre el sistema operativo, es decir, sobre el conjunto del sistema que permite a los diferentes programas funcionar adecuadamente. Entonces, muchas veces hay personas que tienen un problema que parece que es psicológico puro y a lo mejor resulta que lo que tiene mal es el sistema operativo en la base sobre la que corren esos programas. Entonces, nosotros lo que trabajamos es sobre la base sobre la que corren los programas, porque es donde está el conjunto de la información, ¿vale? Nosotros tenemos que vernos que somos como un ordenador. Nosotros somos, Esther del Río, que es una bioquímica, doctora en bioquímica, que dio la base científica de muchas de las terapias energéticas. Ella decía que nosotros somos una biocomputadora cuántica ponderada, no una biocomputadora como las que usamos actualmente todavía, sino cuántica. Quiere decir que puede trabajar en pasado, presente y futuro a la vez. Y ponderada quiere decir que se puede modular. Entonces, nosotros funcionamos exactamente igual que un ordenador, con lo cual lo que trabajamos de la medicina energética es el sistema operativo y luego hay programas específicos que se pueden trabajar con la medicina energética o bien a través de un psicólogo. Cuando hay, digamos, pues sistemas muy repetitivos o cosas muy específicas y muy concretas. Vale, Marian, ¿y hasta qué punto es importante el terapeuta con el que tratas? Es decir, la persona, porque me imagino que no todas las personas que utilizan imanes pueden conseguir sanar una emoción o algo espiritual si no han hecho un trabajo interior sobre sí mismos antes, ¿no? Pues mira, esta pregunta es súper importante y súper interesante. Y además hace poco le escuché una conferencia de hace un tiempo a Isaac Gois, que es el creador de esta técnica del par biomagnético, que es la que yo utilizo en concreto, aunque hay otras técnicas energéticas como la técnica de polaridad, etcétera. Pero la que yo utilizo en concreto es la de Isaac Gois, que es la del par biomagnético. Y él dijo hace poco, vamos, en una conferencia que yo escuché de las últimas que hizo, que él se había dado cuenta que los imanes, por supuesto que los imanes funcionan, porque eso es una piedra magnética que actúa sobre el campo electromagnético y funciona, pero que era muy importante también el terapeuta. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta en una sesión que tuvo con un paciente que iba pasando pasaba el imán y al principio, antes de tener, digamos, la técnica muy con una metodología muy concreta, él pasaba un imán por las diferentes partes del cuerpo y cada vez que pasaba un imán por una zona donde había un desequilibrio, pues el pie derecho se metía hacia adentro, ¿vale? Era un reflejo que se llama magnetopodal, ¿vale? Que el cuerpo al poner el imán tenía un reflejo hacia adentro, ¿vale? ¿Y esto por qué te lo cuento? Porque hubo un día que la asistente que le estaba ayudando a pasar los imanes por las diferentes partes del cuerpo para ver dónde había ese punto de acidez, porque cuando había un punto de acidez el cuerpo se contraía, pues resulta que antes de que él le dijera el punto concreto donde había que poner el imán, ¿vale? El pie se había contraído, y entonces le dijo a la asistente: "Bueno, y entonces ahora este punto es tal", y le dijo ella: "No, si todavía no he puesto el imán". Entonces se dio cuenta de que él con su mente ya había actuado sobre esa parte del cuerpo donde había una acidosis, se había contraído el cuerpo. Es decir, que se dio cuenta que era importante el imán, pero era también muy importante la intención de la persona que estaba poniendo el imán. Porque nosotros producimos campos magnéticos que son capaces de tener un efecto a distancia sobre otra persona o incluso sobre una máquina, ¿no? Estos son experimentos que se han hecho y que se ha comprobado. Con lo cual, esto lo relaciono con lo que dices tú, el terapeuta. Creo que sí es muy importante el terapeuta por dos razones. Una, porque la intención es súper importante cuando tú estás poniendo el imán. Eso está claro, incluso en las dolencias que sanamos puramente físicas, pero evidentemente en las emocionales y las mentales muchísimo más. ¿Por qué? Porque tú tienes que trabajar.
mucho más profundo y por lo tanto tienes que actuar sobre esa fuerza magnética con tus campos magnéticos para que llegue al punto concreto donde tú tienes que actuar y es importantísimo. Eso aparte de que, bueno, aparte de yo trabajar como trabajo con imanes, también trabajo con frecuencias de música. Entonces sabemos que las frecuencias incluso de la voz de las personas están actuando sobre el cuerpo del paciente, con lo cual es importantísimo que tu campo electromagnético emita una buena vibración y también que tu voz emita una buena vibración, porque todo en el conjunto ayuda a sanar. Y para eso, para conseguir esa tu campo electromagnético emita una buena vibración y que con tu voz consigas ayudar a sanar, ¿cómo se logra eso? ¿Eso que es un trabajo interno o vivir un montón de experiencias y madurarlas y elaborarlas o cómo se Pues mira, consigue? vamos a ver, yo creo que para la medicina energética, para practicar la medicina energética, no te voy a decir que haga falta ser una persona adulta, pero sí que hace falta ser una persona en proyecto de ser adulto y además con una conciencia clara. ¿Por qué? Porque conforme más integrado estás tú y conforme más, digamos, eres un canal más transparente, ¿vale? Pues evidentemente va a interferir menos en el proceso de sanación de la persona, no más como creemos, sino menos, en el sentido de que tú vas a llevar a esa persona al equilibrio y no le vas a transmitir en cierto modo por relación de los campos electromagnéticos tus propios desequilibrios. O sea que es importante, como mínimo, trabajarse muchísimo, conocerse bien. Antes de trabajar y de empezar con los pacientes, hacer un momento, si no de meditación, sí de concentración, de estar tú sereno, de estar tú bien, de estar tú en paz contigo mismo. Eso es súper importante a la hora de trabajar energéticamente. Claro, porque ten en cuenta que cuando trabajamos con los pacientes, estamos muy en contacto en los campos electromagnéticos unos con otros, tanto si trabajas físicamente como si trabajas a distancia, porque tú te vas a conectar con ese paciente y entonces va a haber un intercambio de información, porque al final los campos magnéticos lo que conllevan no solamente energía, sino también información. Entonces es importantísimo que tú estés bien, que tú estés sereno, que tal. Y evidentemente vas a ser mejor terapeuta conforme más experiencia tengas, conforme más trabajado estés, conforme tú tengas más paz interior, o sea, eso está clarísimo. Yo estoy convencido que Isaac Goy tenía los resultados que tenía tan increíbles porque es un hombre que se había trabajado muchísimo. Además, de hecho, él dijo que él creía que había descubierto esta técnica, ¿no? Y que, digamos, él creía que se le había inspirado, pues, Dios, la Virgen, porque era muy creyente, él creía que se había inspirado la Virgen de Guadalupe, porque su padre había sido, fíjate, primero su abuelo había enviudado y se había hecho sacerdote. Y luego su padre, cuando enviudó, también se había hecho sacerdote, o sea que venía de una familia donde había una experiencia espiritual muy profunda, no por el hecho de ser sacerdote en sí mismo, sino porque normalmente tú te haces sacerdote porque tienes una vivencia interior y algo espiritual y más después de haber sido una persona casada. Entonces él pensaba que el hecho de que tanto su padre como su abuelo hubieran sido sacerdotes y que él hubiera heredado un poco esa, digamos, espiritualidad, había hecho que de alguna manera él tuviera esa inspiración de entender cómo funcionaban y por qué funcionaba el par magnético. Bueno, ya que has mencionado a Isaac Goiz, doctora, quiero que me expliques el origen del biomagnetismo. Y también el origen de cómo se descubrió ese campo electromagnético que todos emitimos, porque tengo entendido que antiguamente utilizaban pues también terapias energéticas para sanar a las personas. Entonces a lo mejor esto lo sabían los antiguos desde hace un montón de tiempo de que teníamos ese campo electromagnético, no lo sé. Ahora tú me cuentas. Y quiero también que me relaciones esta pregunta con cómo ha evolucionado la idea del magnetismo y cómo ha sido el ir descubriendo poco a poco cómo funcionaba esta técnica, porque me imagino que ahora se sabrán muchas más cosas que antes cuando se descubrió, ¿no? Claro, vamos a ver, el biomagnetismo, el tipo de biomagnetismo que yo practico, que se llama el par biomagnético, se descubrió en 1988, fue Isaac Goy y fue una cosa bastante fortuita, aunque, como dice él, pues bueno, él se estaba preparando, por decirlo así, yo digo, porque mira, hay mucha gente que critica todo esto y muchas veces sin saber y sin investigar. Isaac Goy había sido médico durante 20 años en un hospital antes de descubrir todo esto, con lo cual era un médico más que experimentado, ¿vale? Pero es que encima además de un médico oficial que trabajaba además en un hospital del Estado en México, ¿vale? Pues resulta que él era además fisioterapeuta y era un hombre como muy
curioso y siempre en continuo aprendizaje, ¿vale? Y entonces, en una ocasión que fue un médico de la NASA que se llamaba Barry Meyer a dar unos cursos sobre cómo detectar cambios en el pH de la sangre, o sea, que lo de descubrir que un imán afecta sobre el pH de la sangre no fue de Isaac Goy, fue anterior. Fue un médico de la NASA que descubrió que con imanes podía detectar alteraciones en el pH, ¿vale? Entonces fue a dar un curso y él se apuntó a estos cursos y aprendió a detectar alteraciones del pH en el cuerpo con imanes, sobre todo con un imán negativo, es decir, el que digamos sería el polo sur, ¿vale? Entonces, digamos casi siempre los que se forran en la parte negra, ¿vale? Entonces él empezó a practicar en su consulta, pues, porque aparte de haber trabajado en un hospital 20 años, él tenía una consulta de fisioterapia, empezó a practicar con el imán negativo para descubrir esas alteraciones del pH. Pero un día le llegó un enfermo de SIDA que estaba prácticamente desahuciado y era el marido de una enfermera que había trabajado con él en el hospital. Y entonces le pidieron el favor de, por favor, si lo podía tratar con imanes, a ver si le ayudaba algo. Claro, él le dijo, mira, yo nunca en la vida he tratado una cuestión infecciosa con imanes, pero bueno, mm, no perdemos nada, vamos a probar. Y entonces empezó a pasarle el imán, como te digo, que le iba pasando por toda la parte del cuerpo y al llegar a una zona concreta del cuerpo, pues el pie se metió para adentro y dijo, bueno, aquí hay un punto de acidosis, ¿vale? Pero luego siguió pasando el imán por otra parte del cuerpo y vio que en otra parte del cuerpo, en vez de acidosis, había una zona de alcalosis, todo lo contrario, porque el pie en ese sentido se alargaba. Y entonces dijo, uy, pues mira, hay una zona de acidosis y una de alcalosis. ¿Y si yo impactara un imán en vez de negativo en positivo, de carga contraria, y neutralizo esta carga a ver lo que pasa? Claro, no tenía ni idea de que eso iba a funcionar. Entonces, pues lo neutralizó y ya está. Se trató a ese paciente de esa manera y esperó. Y al cabo de una semana llegó el marido de esta enfermera con la que él había trabajado y le dice, no, es que está muchísimo mejor. Dice, es que está mejorando, pero tremendamente, que no parece el mismo. Entonces se dio cuenta de que realmente eso había tenido un efecto. Y entonces empezó a experimentar con otras personas, porque llegó un chico con tuberculosis y entonces él le dijo, bueno, pues al llegar a un punto concreto que fue supraespinoso, vio que había un foco de acidosis, porque él la acidosis la detectaba poniendo el imán y el pie, por un reflejo que se llama manetopodal, se metía hacia adentro, ¿no? El pie derecho. Y entonces fue recorriendo otra vez con un imán, ahora de sentido contrario, la otra parte del cuerpo, y se dio cuenta que en este lado, justo en el lado contrario, había un lugar de alcalosis. Entonces ahí dijo, pues si este chico tiene tuberculosis y impactando estos dos imanes de sentido contrario se neutraliza, pues quiere decir que este es el par que le llamó él el supraespinoso de tuberculosis. Y así fue experimentando uno y otro, y poco a poco fue encontrando para cada patología, para cada infección o para cada proceso metabólico, qué imanes, qué parte de imanes era el que tenía que dar. Esa es el tipo de técnica que yo utilizo, que es desde el año 1988 cuando él descubrió esto. Pero los imanes hemos descubierto que se conoce que su función y que funcionaba, pero vamos, de tiempos inmemoriales. De hecho, hay un papiro, el papiro de Ebers, que es un papiro muy conocido, uno de los más antiguos descubiertos en Egipto, que es del año 1000 antes de Cristo, ¿vale? Donde, aparte de otros conocimientos médicos, sobre todo relacionados con los ojos y con el sistema circulatorio, pues se habla de la función de que usaban imanes para determinadas, digamos, patologías. Siempre imanes de una sola polaridad. Lo genuino de Isakoi es el usarlos de doble polaridad, pero los de una sola polaridad se habían utilizado antiguamente. Y luego hay una anécdota muy curiosa que he descubierto en El Quijote, ¿vale? Donde hay una parte que dice, fíjate tú qué curioso, donde le dice el Quijote a Sancho Panza. Sancho, ¿tú sabes los que van a la India, los que salen de Cádiz y van a la India orientales, cómo sabrán que han pasado la línea del equinoccio? Y Sancho, ¿cómo? Y dice, pues porque no les quedará ni un solo piojo en ninguna parte del navío. Por más personas que haya en el navío, ninguno tendrá ni un solo piojo. Entonces ya sabes que si alguna vez vas para la India, si llega al equinoccio y pasa la mano por el muslo y no hay ni un solo bichito, no has pasado el equinoccio. Pero con que haya uno solo, sabes que todavía no has llegado al equinoccio, es decir, a la línea del Ecuador. ¿Por qué? Porque resulta que el piojo es un parásito
y cuando cambia de equinoccio, es decir, cuando llega a la línea del ecuador, cambia la polaridad del eje terrestre. Y entonces ya se sabía que los parásitos, cuando cambia el polo terrestre, son sensibles al cambio de los campos magnéticos, con lo cual esto no es algo nuevo, pero luego también desde el siglo XV ya se viene intuyendo de que los imanes tienen un efecto terapéutico. Por ejemplo, Paracelso, que fue un médico muy conocido del siglo XV, ¿vale? Pues él, y además un gran descubridor de muchas enfermedades como la sífilis o como, por ejemplo, el bocio, etcétera, pues resulta que este médico ya utilizaba imanes, tenía la intuición de que igual que los imanes atraían a las virutas de hierro, podían extraer las enfermedades. Y entonces él trabajaba también con imanes. ¿Qué pasa? Que a Paracelso se le ha dado más importancia porque fue uno de los primeros que utilizó químicos, ¿vale? La química para sanar, ¿vale? Elementos químicos o minerales que hacían falta para que le faltaban a los pacientes, y se ha obviado toda la parte de que utilizaba imanes para extraer las enfermedades. ¿Por qué? Porque se creía que era algo más, digamos, como demasiado relacionado con la magia o con el ocultismo y con tal con cual. Pero realmente Paracelso, que es tan mencionado como un gran médico, resulta que él ya utilizaba imanes porque estaba convencido de que los imanes extraían la enfermedad, y de hecho tenía cosas, muchos experimentos hechos al respecto, ¿no? Luego ya en el siglo XVIII hubo otro médico, creo que era más psicólogo que médico, que es un Mesmer, ¿vale? Que en el siglo XVIII, pues ya a gran escala utilizaba imanes para sanar, pero sobre todo temas psicológicos, fíjate, más que físicos. Yo creo que era más bien psicólogo que médico. Y este hombre llegó a ser súper famoso en su época, hasta el punto de que en alguna sinfonía de Mozart pues se menciona el uso de imanes para tratar a pacientes en el siglo XVIII. Luego lo que pasa es que fue decayendo esa información, y en el siglo XX pues prácticamente había desaparecido. Ujú. ¿Y por qué hay tanta desconfianza ante la terapia del par biomagnético? Porque, bueno, si la resonancia magnética funciona, es porque tenemos que tener un campo electromagnético o tiene que haber electricidad en el cuerpo, si no, Eso pues es no obvio. puede funcionar. Y luego también creo que en fisioterapia se utilizan brazos magnéticos, creo que era. Sí, se utilizan las tiras magnéticas que se llaman, ¿no? Se utilizan las tiras magnéticas, etcétera. Pues mira, vamos a ver. Yo creo que esto es una cuestión fundamentalmente delicada, porque creo que es un tema más económico que de otro tipo. ¿Por qué? Pues porque vamos a ver. Si se sabe perfectamente que la resonancia magnética, que además es uno de los sistemas de diagnóstico más resolutivos y más utilizados hoy en día, es porque tú vas a echar un pulso sobre el potencial de hidrógeno, es decir, sobre los hidrógenos que tiene pequeñísimos imanes en el núcleo. Es decir, el agua de nuestro cuerpo está formada por H2O. Bueno, pues los hidrógenos, que además es uno de los elementos más abundantes, si no el elemento, creo que es el elemento más abundante de la naturaleza, tiene eso, los protones, tiene pequeñísimos, pequeñísimos imanes en el núcleo y también en el electrón. Entonces, si se sabe que funciona para eso, o sea, cómo ponen en duda de que un imán no tenga efecto sobre el cuerpo? Lo tiene. Lo que pasa que también es verdad que en la última etapa de la medicina se ha puesto todo el acento en la bioquímica, ¿vale? Y yo quiero pensar que no es solamente por un tema de interés económico, pero a lo mejor también es por el estilo, digamos, de la ciencia, el tipo de ciencia que se ha practicado en los 2 últimos siglos. Que aquí es lo que no se mide, no existe, y eso no es real, porque hay muchísimas cosas que no se pueden medir, como el amor, y existe. O sea que, verá, creo que también tiene que ver un poco con ese acento que le hemos puesto en la ciencia en todo lo que se puede medir. Perdone que te haga un apunte, doctora, pero ya hay mucha gente que dice que el amor es algo bioquímico en el sentido de producción de hormonas, que al final es tu cerebro que produce hormonas, pero estoy de acuerdo contigo en que el amor es algo que va mucho más allá de una simple producción de elementos químicos en el cuerpo por una sensación, bueno, por algún pensamiento de enamoramiento, lo que sea, que bueno, que dicen que el enamoramiento se parece como a la consumición de una, no voy a decir la palabra que me van a YouTube, pero creo que todos sabemos a lo que me refiero, ¿no?
Entonces, bueno, explícame un poco, y perdóname por este paréntesis, pero es que quiero que me expliques qué es el amor, Vamos entonces. a ver, es que el enamoramiento es una cosa porque es un momento bioquímico, digamos, muy concreto y ese enamoramiento no solamente existe porque el enamoramiento es más una atracción. Entonces, esa atracción sí puede ser algo bioquímico y lo es, y eso existe también en los animales, incluso te diría yo que en ciertas plantas, ¿no? Pero verás que los animales también tienen esa atracción y generan esa bioquímica. Pero, el amor tal como lo conocemos a un nivel, digamos, más sutil, va muchísimo más allá de una simple reacción bioquímica. ¿Por qué? Porque es más fuerte que la muerte, como decimos. O sea, las reacciones bioquímicas terminan con la muerte y el amor no termina con la muerte. O sea, la comunicación de energía, de vida y la capacidad, digamos, creativa que tiene el amor es una fuerza que está muchísimo más allá de la bioquímica y que tiene más que ver con una función de onda que diríamos, ¿no? De algo que no podemos tocar y ver, ¿vale? Digamos, sino que estaría más en la parte, digamos, más energética, ¿vale? Que es una fuerza creadora, es más energía, tiene otra sutileza, tiene otro nivel que no es fácil de medir. Ujú. ¿Qué relación hay entre electricidad y biomagnetismo? Y también, ¿qué relación hay entre magnetismo, perdón, y electricidad? ¿Y qué relación hay entre magnetismo y ondas, no? Porque hay mucha gente que habla sobre que las antenas de telefonía pueden influir en nuestro biocampo. ¿Y esto es posible sanarlo con el magnetismo, con los imanes? También, claro, vamos a ver, mira, esto es un descubrimiento muy interesante que se hizo a final del siglo XIX, principio del XX, o fue final del siglo XVIII-XIX, ¿vale? Que es que se descubrió que la electricidad y el magnetismo son la cara y la cruz de la misma moneda, es decir, que están íntimamente relacionados. De hecho, las leyes, hay cuatro leyes, que son leyes matemáticas de Maxwell, que son las leyes del electromagnetismo, no solo de la electricidad o del magnetismo, sino que son las dos caras de la misma moneda. Para que te hagas una idea, el Sol en su fusión nuclear, ¿vale? Genera energía, ¿vale? Pues la energía, ¿cómo nos llega a nosotros? Nos llega a través de una onda. Esa onda es una onda electromagnética. Para que te hagas una idea, la onda electromagnética sería como el cable de alta tensión que nos trae la energía que nos da el Sol. O sea que el cable de alta tensión de la energía que nos trae el sol y que llega a nosotros no es solamente eléctrica, sino es electromagnética, ¿vale? Y son las dos caras de la misma moneda. Es que es una moneda, la tira al aire, pues en unas veces verás la electricidad y en otras verás el magnetismo. Pero están íntimamente unidas, ninguna puede ir sin la otra, ¿vale? Donde hay una electricidad en movimiento se produce magnetismo, ¿vale? Si tú haces así, calientas las manos, que en eso se basan las terapias relacionadas con sanación a través de la mar. Tú mueves las manos así, muy rápido, muy rápido, muy rápido, las calientas mínimamente, separas las manos y ya se produce magnetismo. Ahí se produce un campo magnético. Es decir, la fricción, la electricidad en movimiento produce un campo magnético, ¿vale? Entonces están íntimamente unidos. Entonces, nuestro cuerpo, ¿por qué hay magnetismo? Porque nuestro cuerpo es eléctrico, o sea, tenemos de esto las neuronas, los nervios, son electricidad, es una comunicación eléctrica. Tenemos el corazón, que también tiene un funcionamiento eléctrico, ¿no? Pues ese funcionamiento eléctrico genera también un campo electromagnético, ¿vale? Están íntimamente unidos. Pero es que además, como te he dicho, aparte de la red neuronal que tenemos, o sea, el cerebro con sus nervios, con sus neuronas, con sus dendritas, con no sé qué, que las vemos y las tocamos físicamente, tenemos en paralelo otro sistema nervioso que se descubrió en el siglo XX que se llama el sistema ECOR, que es el sistema de esa oxidorreducción, ¿vale? De esa red oxidoférrica que por oxidorreducción genera un campo electromagnético. Entonces descubrí hace poco en una entrevista que le hicieron a José María Rodríguez Delgado, que es un científico que fue muy reputado, murió no hace mucho tiempo, que había estudiado en la Universidad Autónoma de Madrid, aunque era andaluz, pero había estudiado en la Universidad Autónoma de Madrid y luego fue catedrático durante casi 30 años en la Universidad de Estados Unidos de Yale, ¿vale? Pues le encontré una intervención que tuvo en televisión española donde contaba
que habían descubierto, y te estoy hablando ya de los años 80, 90, ¿vale? Del siglo pasado, que habían descubierto que aparte del sistema nervioso de comunicación por las neuronas, existía otro sistema nervioso, que es este que te estoy comentando, por campos magnéticos. Es decir, que las neuronas no solo funcionaban con la parte eléctrica, sino también por campos magnéticos, y que era posible, y habían hecho experimentos y los habían publicado, y eso lo dice él en el programa ese de televisión española, que habían conseguido que el cerebro se comunicara con una máquina sin intervención ni de cable, ni de chip, ni nada, sino solo por campos magnéticos, la comunicación cerebro-máquina, máquina-cerebro, y también por esos campos magnéticos, y también comunicación cerebro-cerebro. Con lo cual, y por eso se puede trabajar a distancia, porque emitimos un campo magnético que es capaz de actuar sobre otros campos magnéticos a distancia. Y contaba también en esa entrevista que en las neuronas tenemos unas proteínas en las membranas que se llaman glicosaminoglicanos, que son antenas de televisión. Y de nosotros tenemos en nuestras neuronas una antena de televisión que captan información y campos magnéticos cercanos y lejanos. O sea, que hay dos sistemas nerviosos. Por un lado, el sistema nervioso físico, digamos, más tangible, que es el de las neuronas, y luego hay otro campo que también es físico, pero que es menos visible, que es el de los campos magnéticos, que también están trabajando y están produciendo información y que son fundamentales para la salud. A raíz de lo que has dicho de que se comunicaban cerebro a cerebro a través de los campos electromagnéticos, ¿sería telepatía? La telepatía está basada en eso. Vamos a ver, es que es muy interesante esto. La telepatía funciona por lo siguiente, pero es que conforme más profundizas en esto es maravilloso porque es que se unifica todo. Porque entiendes por qué sirve la telepatía, por qué funciona la oración, por qué funciona la intención, por qué. Porque mira, estamos todos inmersos en una red electromagnética, que es ese cable de alta tensión que te digo que viene del sol, pero que no solamente nos rodea por fuera, sino que lo tenemos también dentro. Entonces, nosotros, dentro de nuestro cuerpo, esa red electromagnética está funcionando continuamente, produciendo ese campo electromagnético que tiene como una forma de toroide, toroidal, ¿vale? Continuamente. Y además funciona también espiral, de arriba abajo, de abajo arriba. Nosotros funcionamos como si fuéramos una bobina, pero es que el centro de la Tierra también funciona como una bobina, porque el centro de la Tierra tiene hierro en su interior y genera un campo magnético. Pues nosotros estamos relacionados con ese campo magnético. Pero es que el universo también es una bobina de bobinas, es decir, que también en el universo hay también hierro en otro estado y generación de campos electromagnéticos. Entonces, ¿por qué existe la telepatía? Porque nosotros vivimos en un campo de información, o sea, todo lo que nos rodea alrededor nuestro es información. Y dentro de nuestro cuerpo también hay información dentro de nuestro cuerpo, como está, aparte de las proteínas, las enzimas, tal, tenemos dentro del agua de nuestro cuerpo, ¿vale? Que como he dicho antes, los que se llaman clatratos o cristales líquidos. ¿Por qué se llaman cristales líquidos? Porque ese agua, cuando se une en 37 moléculas de agua, resulta que puede ser un chip y puede almacenar información, ¿vale? Porque está en un estado intermedio de la materia, que se llama, no es ni sólido puro ni líquido puro. Tiene características de líquido por un lado, ¿vale? Por eso es fluido, pero tiene características de cristal óptico, que sería más sólido, y eso se llama un estado intermedio de la materia. Bueno, pues ese estado intermedio de la materia almacenan información, con lo cual ahí hay información. Y esa información es la que continuamente está dándole orden al cerebro, porque normalmente esa información que está en los clatratos es muy sensible, esa información que está en los clatratos es muy sensible a frecuencias sonoras y a frecuencias de luz, sobre todo a frecuencias de luz y a frecuencias sonoras. Entonces, ¿qué pasa? Que conforme reciben del exterior o sonido o luz, ¿vale? De diferentes tonalidades, le están dando continuamente, se mueven, forman hologramas, forman como pequeñas figuras, y esos hologramas van directamente al cerebro, que es el que los interpreta. O sea, que antiguamente se creía que la información estaba solo en el cerebro, y no,
El cerebro lo que hace es reordenarla, clasificarla, traducirla, interpretarla, ¿vale? Pero en realidad la información está en el agua de nuestro cuerpo, en forma de esos clatratos, ¿vale? Entonces, por un lado tenemos la información de dentro de nuestro cuerpo, pero es que en el exterior nuestro también hay información. ¿Por qué? Porque hemos dicho que vivimos en una red de corrientes electromagnéticas, pero es que en esa red de corrientes electromagnéticas hay lo que se llama otro estado intermedio de la materia, que son los orbatos, que tienen características de gas y características de cristal óptico. Luego, en el gas que nos rodea, en el aire, hay información. Pero es que en el plasma, es decir, en el universo, que hay otro estado de la materia, que es el plasma, hay otro estado intermedio, que es el cristal plasma, y ahí también hay información. ¿Con esto qué quiero decir? Que toda es información, vivimos en un campo de información. Entonces, si tú tienes campos magnéticos en tu cerebro y pones la intención en una persona en concreta o en otro cerebro, en otra persona, pues está llegando esa información a esa persona. Por eso funciona la telepatía y por eso también funcionan los trabajos a distancia. Vale, y que hay límite de distancia porque tenía entendido que, por lo que me has comentado antes, es el campo electromagnético tuyo y el del paciente los que se relacionan y así es como puede haber un traspaso de información. O sea, necesita que las dos personas están físicamente para que sus campos se intercambien. No, porque por un lado, cuando estás físicamente, lo haces físicamente y se están intercambiando, pero tú estás viendo que no hay distancia. Lo que yo estoy viendo es la conexión, que es distinto, ¿vale? Esto es como cuando tienes a una persona que te arregla el ordenador físicamente, que está allí físicamente arreglándote el ordenador porque se te ha estropeado, y de pronto esa persona, el técnico no está allí, está en otras instalaciones y te dice, espérate, dame la contraseña el usuario y entonces entra en tu ordenador. Pues esto es exactamente lo mismo. O sea, lo que tienes que estar es conectado. Y tú puedes conectar dándole tu contraseña y tu número PIN o lo que sea del ordenador, o puedes estar conectado físicamente. Pues igual en estas terapias lo que es importante es que haya relación de campos electromagnéticos, pero para tener la relación no tiene que ser solo físicamente, puede ser también a distancia. Te tiene que dar permiso y entonces tú actúas, es como si te enganchara, entrara con tu usuario y contraseña en el campo electromagnético de otra persona y puedas actuar sobre él. Pero entonces, si yo pienso ahora mismo en una persona en China y pienso que le va a ir súper bien, Estás actuando sobre su campo electromagnético siempre y cuando ella te haya dado permiso para hacerlo. Es fundamental que el otro te haya dado permiso para hacerlo. y si no me da permiso no funciona en ningún caso. Vale, si no te da permiso, sí funciona también, pero esto lo hacemos sobre todo para actuar sobre otra persona, tiene que ser con el permiso, porque en realidad nosotros somos hackeables y no sería moral ni ético que los hackearan, ¿no? Pero sí que es verdad que aquí hay otros experimentos muy interesantes de que si tú, como todos vivimos en un campo de información, lo que podemos hacer es mejorar el campo de información, si quieres, digamos, mejorar el estilo de vida de las personas que están a tu alrededor o de algunas personas en concreto. Entonces, Sí, por eso se suele decir que si quieres cambiar el mundo, primero cambia primero tú. cambias tú, ¿no? Entonces, en este caso, sí se puede actuar porque precisamente hubo en el año 1975 un experimento muy interesante que se hizo en Washington, donde se juntó a 27 catedráticos para que hicieran el protocolo y hubo un grupo muy grande de personas que practicaban el yoga, un yoga meditativo muy profundo, ¿vale? Como una meditación trascendental. Y entonces hicieron un estudio además está publicado y que tuvo unos resultados espectaculares y durante un tiempo estuvieron haciendo meditación trascendental, un grupo muy, muy grande de gente en Washington, y comprobaron que había disminuido la delincuencia exponencialmente durante el periodo que habían estado estos meditadores. ¿Qué quiere decir eso? Que habían actuado sobre el campo digamos, unificado de conciencia que hay o unificado de información, que al final es lo mismo. Con lo cual, al haber mejorado la información que había en el entorno, ¿vale? Habían hecho más
más transparente la información, había más positiva, más neutra, por decirlo así. Entonces había disminuido el nivel de delincuencia. Fíjate que increíble. Luego sí podemos, digamos, actuar sobre los demás y sobre el mundo y sobre mejorar el mundo. ¿Cómo? Pues teniendo un pensamiento, digamos, o bien más positivo o bien más neutro. Digamos que nuestros pensamientos sean, digamos, benevolentes, por un lado, o que sean neutros, porque también al ser neutros están limpiando de alguna manera los otros pensamientos negativos que hay en la mente. Es decir, el pensamiento no es privado, es público. Cuando nosotros pensamos, emitimos una energía, emitimos una onda electromagnética que se queda en el aire, que está ahí, y cualquiera puede hacer uso de esa información, con lo cual es súper importante y claro que podemos actuar. Luego se hizo otro experimento en relación con ese también en el Líbano, ¿vale? Y fue muy curioso porque duró un tiempo más largo que el que se hizo en Washington, y entonces había épocas que había un mayor número de meditadores y otras épocas donde bajaba, algunos días pues bajaba el número de meditadores, y se descubrió que era directamente proporcional que disminuyera la violencia en los días que había más meditadores y subía el nivel de violencia, pero es que además no solamente el nivel de violencia, sino el nivel de convivencia, los problemas que había, el número de muertes con la guerra que había con todo el tema de Israel y Oriente Medio, fue impresionante. O sea que en los días que había más meditadores, mejoraba la calidad de vida de toda la zona. Impresionante. Incluso afectaba hasta la bolsa y todo. Descubrieron que iba mejor, que fluía mejor. Una cosa increíble. O sea, claro, con el pensamiento podemos influir en la El realidad. pensamiento es importantísimo, es superpoderoso y tenemos que tener muchísimo cuidado con nuestros pensamientos, porque es lo que realmente nos puede enfermar o nos puede sanar. Es súper importante. Mm, claro, pero cuando tú observas tu mente y te das cuenta del origen de los pensamientos, muchas veces dices, bueno, ¿y por qué he pensado esto ahora y no antes? ¿O por qué me ha venido este pensamiento que parece ser que no es mío? ¿Cuál es el origen de los pensamientos? Y además, ¿cómo podemos controlarlos? Porque hay veces que es inconsciente, ¿no? Es como respirar o hacer la digestión. Hay veces que pensamos inconscientemente, lo hacemos sin ser conscientes de ello. Pues mira, yo creo que esto es como el agua, ¿no? O sea, tenemos que conseguir para que tengamos una vida, digamos, una calidad de vida buena, y para que seamos, pues, digamos, agentes, digamos, que mejoren la sociedad en nuestro conjunto y por supuesto que nos mejoremos a nosotros mismos, etcétera. Lo que tenemos que aspirar a ser como una piscina limpia, transparente y tranquila, ya no solo del pH, sino a nivel de los pensamientos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es, en las primeras etapas, pues observar nuestros pensamientos, pero sin agobiarnos, sino aprender a mirarnos en tercera persona, ¿vale? Y observar nuestros pensamientos, pero sin darles tampoco, sin agobiarnos de, uy, he tenido un mal pensamiento, he tenido un mal... No, sino observarlos, verlos pasar, intentar aprender a observarlos, porque al principio, cuando empezamos a trabajar sobre nosotros mismos, es verdad que nos damos cuenta que decía Santa Teresa que la imaginación es la loca de la casa, porque es que es verdad que la imaginación va, viene, bu, para arriba, porque nuestras antenas están, digamos, como cogiendo información de aquí, de allí, de allí, no están limpias, están un poco interferidas, ¿vale? Esas antenas que tenemos, esos glicosaminoglicanos que tenemos en el cerebro, ¿no? Entonces, como las antenas no están afinadas, pues la imaginación va y viene, que al final esa imaginación es captación de información. Y como las antenas no están en su punto, pues cogen como cuando vas en el coche y no tienes la antena bien afinada, porque se va cambiando de onda, pupú, para, de pronto te entra Radio Málaga, de pronto te da Radio Marbella, de pronto te da... Y entonces no te enteras bien de nada, ¿no? Bien, pues la primera fase es darte cuenta de eso, ¿vale? Y observarlo con tranquilidad, ¿vale? Es decir, pues mira, me están llegando pensamientos de todos lados y no sé ni de dónde me vienen. Bueno, pues los voy a observar, ya está, sin agobiarte. Yo siempre le digo a la gente, obsérvalos como el que ve las nubes pasar. Déjalos pasar, déjalos pasar. Luego hay una segunda etapa donde dices, bueno, pues ahora voy a trabajar afinar esa antena. ¿Qué significa afinar esa antena? Pues consumir buena información, ¿vale? Llenar tu cerebro, digamos, y tu mente y tu espíritu de buena información, encontrar momentos
de quietud, de bajar un poquito de esa antena, digamos, bajarla un poco de nivel de intensidad, pues como igual que cuando vas en la carretera y empieza la radio, o empezaba antes que continuamente, pues casi la apagaba. Entonces, para no estar oyendo todo ese rato, todo eso, pues entonces tú dices, la voy a apagar un ratito para estar más tranquila. ¿Cómo estoy más tranquila? Pues como es muy difícil parar la mente, pues poniendo la mente en la naturaleza, en un árbol, en un paisaje, en ver un paisaje, en escuchar música y poner la atención en la música. Es decir, tenemos que buscar el serenar esa antena y que no entre demasiada información y dejarla más tranquila, ¿no? Y luego, pues, en el día a día, pues intentar, digamos, tener activamente algún tipo de pensamiento de benevolencia, por ejemplo, un agradecimiento, o una hay gente que le gusta hacer mantras o repetir una serie de palabras, porque yo en la clínica, o sea, en la consulta, pues muchas veces le hago repetir alguna palabra que le va a reforzar un sentimiento positivo, ¿vale? O sea, hacer eso. Y luego, sobre todo por la noche, pues hacer lo que se llama un buen adormecimiento, que es cuando te vienen mil pensamientos a la cabeza, mañana tengo que hacer esto, mañana tengo que hacer, no, conectar contigo misma, conectar con tu yo superior o con tu doble, como le llama Jean-Pierre en la teoría del desdoblamiento del tiempo, o conectar con esa parte íntima tuya, llámale de espíritu, ¿no? Para pedirle pues, que te ayude, que te da para el día siguiente el mejor futuro y para dejar un poco en sus manos, pues, cómo se pueda desenvolver el día siguiente, ¿no? Entonces, tiene diferentes fases, sí. No solo somos lo que comemos, sino que también somos la información que consumimos. Y Absolutamente. antes has dicho que sobre todo lo que afecta a las células, si lo he entendido bien, era la luz y el sonido. Sí. Vale, entonces eso quiere decir que el tipo de música que escuchamos no solamente afecta a nuestro estado de ánimo por, evidentemente por la frecuencia, me imagino y tal, sino que también es capaz como de hacernos sentir, pues, hacernos más pesimistas o más optimistas, por ejemplo, ¿Te refieres a la música? la música. La música es importantísima, la música que consumimos, importantísima. ¿Por qué? Porque hay, mira, se sabe, fíjate qué curioso, el sonido es digamos, el oído es el 50% de la captación que tenemos de la realidad. O sea, que dentro de los sentidos que tenemos, el oído es el que más, digamos, información recoge, ¿vale? Esto es muy interesante. Y de hecho es el primer sentido que se desarrolla en el feto. A los 4 meses de desarrollo del feto, el oído ya está desarrollado, ¿no? Y el feto es capaz de reconocer los sonidos agudos de la madre, o sea, los agudos son los primeros. ¿Y por qué te digo esto? Porque mira, los sonidos agudos sabemos que recargan el cerebro, ¿vale? Lo recargan, lo activan, lo dan. Y los sonidos graves lo descargan. Por ejemplo, el tantán. El tantán es, el sonido del tantán lo que hace es descargar el cerebro, ¿no? Descarga energéticamente el cerebro. Entonces, tenemos que primero consumir música que nos lleve a estados de equilibrio, pero también es verdad que depende de los momentos. Hay momentos que necesitamos, pues a lo mejor, sentirnos más energéticos, no sé cuánto, pues nos ponemos un tipo de música que nos suba un poco el tono y que digamos, nos active un poco. Y luego hay otros momentos donde nos lleve a una tranquilidad, pero es súper importante porque, como te digo, esos clatratos, esos cristales líquidos son extremadamente sensibles a las frecuencias de música. Entonces, es muy importante el tipo de música que consumimos y también el momento en el que lo consumimos, ¿no? De estar tranquilos, de dejar que nos penetre, de tal, sea una música que nos va a recargar y en el caso que sean músicas que nos actúen demasiado y tal, pues bueno, saber luego que necesitamos un periodo de descanso y de equilibrio para reparar esa zona, a lo mejor la que hemos estado, donde ha habido una música más potente, o más fuerte o más desintegradora, sí. ¿Y cuál es el origen entonces del descubrimiento del campo electromagnético que emitimos nosotros? Vale, el que emitimos nosotros está, esto es muy importante. Ese lo descubrió Esther del Río, que es una bioquímica súper importante, a la que le dieron el premio en Cambridge creo que era el premio en ciencias en el año 1995, creo que fue, por haber descubierto esto que te voy a decir. Mira, ella descubrió que en nuestro cuerpo, aparte de los 5 gramos del hierro que hay en la sangre, ¿vale? Tenemos otros 5 gramos de hierro adicionales
que están distribuidos entre todo el cuerpo, que forman como una especie de malla, ¿vale? Una malla alrededor de todas las células, ¿vale? Y esa malla está hecha de óxido de hierro, que no está estática, sino que es dinámica. Es decir, que esa malla, que yo la comparo muchas veces a las mallas de... ¿Tú has visto esos jugadores de grima que en la parte de adelante llevan como una malla metálica muy finita, a través de la cual ven, es decir, que tiene pequeños agujeritos, pero pues algo así tenemos nosotros alrededor de todas las células, ¿vale? Es como una funda alrededor de todas las células. Entonces, esa malla que está hecha de dióxido de hierro, que se mide en Armstrong, es decir, una medida muy pequeña, y por eso no se pudo descubrir hasta el final del siglo XX, donde había microscopios electrónicos de alta potencia, pues es dinámica, quiere decir que el hierro pasa de óxido férrico a ferroso. Y entonces, por diferencia de potencial, el hierro genera un campo electromagnético, ¿vale? Es decir, que nuestro campo electromagnético está generado por esa red de óxido de hierro que está alrededor de todas las células y que es como una funda completa alrededor de todas las células. Y genera ese campo electromagnético que mide metro y medio. O sea, que nuestro campo electromagnético generado por esa red oxidoférica que tenemos alrededor de todas las células mide metro y medio. Eso es lo que antiguamente se le llamaba el aura, ese metro y medio, que hoy en día en ciencia se le llama el biocampo, ¿vale? Que es un campo que está alrededor de todo el cuerpo y que es único para cada persona. Es decir, que cada uno emitimos una vibración diferente al otro. Por eso somos únicos y diferentes, ¿no? Pero nuestro campo electromagnético mide metro y medio y está producido por esa red oxidoférica. Ese es nuestro campo electromagnético. ¿Y tiene alguna relación ese campo electromagnético que emitimos con los chakras o el aura? Claro, porque ese campo electromagnético, digamos, esa red oxidoférrica tiene un mapa. O sea, esa red, esa funda que tenemos alrededor de todas las células, tiene un mapa. ¿Y el mapa qué quiere decir? Que tiene un eje central, esa red, en la producción de esa energía electromagnética, tiene un eje central donde hay 7 partes dentro de ese eje central donde las magnetitas, donde los pequeños imanes que forman la red oxidoférica están más juntas, están más pegados. ¿Para qué? Para producir más cantidad de energía. Están más juntas para producir más cantidad de energía. Y qué curioso que esos lugares donde están esas magnetitas más juntas es lo que los chinos le llamaban los chakras y justamente están delante de las glándulas principales, lo cual quiere decir que son los centros energéticos de esas glándulas principales. Por ejemplo, tenemos el chakra de corona, que es el que le da servicio a la glándula pineal, el sexto chakra, que es el que le da o le llaman el tercer ojo, que es el que le da servicio a la glándula hipófisis, este chakra, que es el que le da, el de la garganta, que es el que le da servicio al tiroides y al paratiroides, este que da el servicio al timo, tenemos el plexo solar que da servicio al páncreas, el de los órganos sexuales que da servicio a los órganos sexuales y el de raíz que da servicio a las glándulas suprarrenales. Es decir, que esas magnetitas que están más juntas y que forman como pequeñas bolas de energía, que es lo que los chinos le llamaban los chakras, porque ellos sabían que había una bola energética, pero no sabían por qué. La que le dio la base científica fue Esther del Río. Pues esos chakras, ¿vale? Son las centrales energéticas de la glándula. ¿Qué quiere decir? Que las glándulas son las fábricas, son las que fabrican las hormonas, las enzimas, los neurotransmisores, pero para producir eso cada fábrica necesita estar conectada o bien con Endesa o bien con Iberdrola. Y entonces la Endesa y Iberdrola de nuestro cuerpo son los chakras, de las glándulas principales son los chakras, ¿vale? Y luego también, aparte de en ese mapa, aparte de ese eje central, hay unos canales que le llamamos los meridianos, que son unos canales por donde esa energía que produce toda la red, digamos, va más rápido hacia el cerebro, ¿vale? O sea, se sube y baja hacia arriba. Y eso son lo que son los meridianos. Vale, y una pregunta, ¿todos tenemos acceso al mismo tipo de información en todo momento? Porque si has dicho que hay información en el aire, Sí. eso quiere decir que a lo mejor no hay la misma información en el aire de aquí, que estamos en España, que en el aire que pueda haber en un país de Hispanoamérica o en China o en Japón, ¿no? Es que para el campo unificado de conciencia no hay, el universo no es, esto es muy interesante porque en la física moderna se sabe que el universo no es local, es decir, que estamos interconectados, o sea, que ese campo de información es unificado y eso es por eso es la misma, porque es un repositorio común. Es que en realidad nosotros la distancia la vemos porque nuestra mente genera
ese espacio-tiempo, pero en el campo unificado de conciencia, es decir, en esa información que está, como tú dices, en el aire y tal, la información está fluyendo continuamente a una velocidad tremenda, ¿no? Pero bueno, es posible que haya más información, digamos, un tipo de información aquí y otro allí, posiblemente, pero creo que forma parte más de un repositorio común. Sí, es posible que haya algún tipo de información diferente en algún sitio y en otro, lleva razón. Eso lo tengo que estudiar yo más profundamente, pero es muy interesante, sí, Sí, bueno, se habla también de que las partículas subatómicas o las cuánticas son no locales, es decir, que puede estar como en dos sitios a la vez. Y esto, efectivamente, pues rompe también, bueno, no rompe, pero pone un poco en entredicho la teoría del Big Bang, porque claro, se creía que el origen era del choque entre dos átomos, pero claro, desde que se descubrió que había partículas más más pequeñas que los pequeñas que átomos, los átomos. pues ya se sabe que el origen tiene que ser incluso anterior al Big Bang. Anterior. No quiere decir que el Big Bang sea mentira, sino que el Sino que origen puede es haber un anterior. origen anterior, sí, sí. Pero claro, si las partículas subatómicas pueden ser no locales, y luego también otro dato que me parece muy curioso, es que si quitamos todo el vacío que hay entre los átomos y sus electrones de toda la Tierra, quitamos todo ese vacío, se queda en un garbanzo. Efectivamente. Y claro, ¿se puede enviar información a través de ese vacío? Yo creo que sí, yo creo que sí. Totalmente. Es que yo estoy de acuerdo con David Bohm, que es que el universo realmente es mental y lo que tú dices, y se puede reducir a la mínima expresión cuando quitas el vacío. Con lo cual, en ese sentido, tengo yo que pensar bien lo de la información. Yo creo que es un repositorio común de información. Creo que sí, que es un campo unificado de información. Entonces, que estamos unidos por líneas de internet, de alguna manera, y entonces hay un repositorio común que es posible que a lo mejor en una zona fluya más la información, un tipo de información que otra, es posible. Pero yo creo que es súper importante que cuidemos de todas maneras el pensamiento, porque en algún momento determinado puede pasar lo que dicen del efecto mariposa, que aquí se mueve una mariposa y allí organiza un tornado, pues cuidado con los pensamientos, porque a lo mejor en otra zona de esta tierra habitable, pues alguien puede usar una información que nosotros creemos que no es muy maligna, pero algo muy maligno, o sea que tenemos que tener cuidado con la información. Vale, ¿y cómo te has acabado dedicando a esto? Porque si es un descubrimiento tan reciente, de apenas el siglo pasado, y tú naciste mucho antes de todo eso, ¿cuál es tu formación? Bueno, Y un poco de cuéntame. hecho yo terminé la carrera bastante antes de que Isaac Oy descubriera el par magnético en el año 88, porque yo terminé la carrera en el año 83. La carrera de medicina licenciada, soy licenciada en medicina y cirugía. ¿Qué es lo que pasa? Porque yo terminé la carrera en el año 83 de medicina y no me convencía totalmente la práctica de la medicina en aquel momento porque me decepcionó un poco cuando yo empecé ya a practicar y a trabajar en el Hospital de San Juan de Dios en Granada, que estaba con dos cardiólogos que muy conocidos en Granada, que eran además muy buenos, estuve varios años trabajando con ellos. Me di cuenta de que se veían mucho a las personas de forma, digamos, muy centrada en un órgano determinado, una especialidad determinada, el ojo, el corazón por otro lado. Entonces, cuando yo estudiaba era todavía la especialidad cardiovascular, o sea, que era cardiopulmonar, perdona, que estaba unido el corazón y el pulmón. Luego llegaron hasta separarlo, que a mí me parece muy desacertado, pero bueno. Y entonces me di cuenta de que se veía a la persona de una manera muy fragmentada. Cuando empecé la carrera, mi visión de la enfermedad y de las personas era muy unificada. Bueno, como yo tenía esa visión más integral de la persona, pues me pareció que la especialidad que cuadraba más con eso era la medicina preventiva, porque veía a la persona en su conjunto. Y además lo que hacía era justamente prevenir, ayudar a mantener la salud. O sea, estaba más enfocado en la propia salud que no en la enfermedad, ¿vale? Y entonces había sacado muy buena nota, había sacado matrícula no en medicina preventiva y el catedrático me propuso colaborar con él y empecé a colaborar en medicina preventiva. Pero en este interregno, pues falleció mi madre en un mes y medio aproximadamente, y entonces, pues mi vida derivó por otros lares, porque tuve que acompañar a mi padre, porque mis padres eran empresarios. Al haber muerto mi madre en mes y medio, tuve que hacerme cargo de mi hermano, de la casa, de ayudarle a mi padre en la empresa.
Además, pues yo tenía conocimientos de administración de empresas también, porque había hecho un máster en administración de empresas y estuve ayudando a mi padre tanto aquí como en una empresa que teníamos en Estados Unidos. Y luego, pues en ese periodo, pues sufrí un proceso de transformación interna, personal, y decidí pues hacer una experiencia de religiosa, ¿vale? Entonces me fui a un monasterio y estuve pues lo que yo le llamo 6 años en el desierto, ¿no? Es como si me hubiera ido al desierto O totalmente. sea, te hiciste monja. Me hice monja de clausura, estuve de monja contemplativa, ¿vale? De las Carmelitas Descalzas, estuve en un convento en Mataró, era un convento pues, donde aprendí muchísimo, donde tuve una experiencia increíble, donde aprendí a conocerme a mí misma muchísimo, no solamente a mí misma, sino a otros seres humanos, porque convives todo el tiempo con 22 personas completamente diferentes a ti, que no las conoces de nada y que tienen diferente, pues, a lo mejor formación, cultura, etcétera, pero me enriqueció muchísimo, ¿vale? Lo que pasa que unos meses antes de hacer la profesión solemne, pues digamos de ya hacer los votos definitivos, pues sentí que estaba llamada a vivir esa misma experiencia contemplativa, digamos, pero en medio del mundo. Y entonces pues salí de allí y evidentemente cuando sales de un convento no puedes volver de golpe a la medicina después de haber estado pues 6 años prácticamente completamente desconectada, ¿no? Y aunque sí que a veces, pues bueno, pues como sabían que yo era médico, pues a veces tiraban algo de mí y tal allí en el convento, pero en realidad pues no había ejercido, ¿no? Y después pues tuve una vida profesional fuera totalmente del mundo de la medicina, que fue larga, y cuando decidí reincorporarme al mundo de la medicina, pues, como yo quería, como tenía esa visión integral, pues tenía 2 alternativas, o me iba a un ambulatorio donde hoy en día le dedican 3 minutos a la paciente, ¿vale? O, pues, me especializaba en algún tipo de medicina que realmente me permitiera ver a la persona de forma integral. Y ahí fue donde había descubierto ya el par magnético y me pareció que podía ser súper interesante pues aprenderlo y empezar a practicarlo y tal. Ahí fue cuando conocí a una clínica de desintoxicación de adicciones que me contrataron y donde he estado pues más de 3 años, o unos 3 años aproximadamente, y pues pude practicar esta medicina, pues no solamente en mi consulta privada, sino también en la clínica, ponerla en práctica y ver que realmente pues ayudaba muchísimo a los chavales y a las chavalas que venían a tratarse del tema de las adicciones, porque aparte del tema de la adicción, pues tenían problemas emocionales, tenían problemas a veces espirituales también, tenían problemas físicos, o sea, era un paquete completo, porque la verdad que venían bastante mal. Y ahora, pues actualmente me dedico exclusivamente a mi consulta privada. Ujú. ¿Y es verdad que el biomagnetismo es una terapia que la OMS rechazó oficializarla? No, la OMS tampoco es que la rechazara, sino que sencillamente no le ha dado carta de credibilidad, porque Isaac Coy llevó pues, casi 200.000 casos clínicos con evidencia, además con digamos, técnicas de la medicina alopática de diagnóstico anteriores al tratamiento con los imanes y técnicas de resolución del evento que también estaban confirmadas con análisis, con resonancias, con radiografías y tal, de pacientes que se habían sanado pues, con el tratamiento con los imanes y lo presentó en la OMS. Y resulta que por lo visto le dijeron, vamos, que lo ha contado bastantes veces y además es verdad porque hubo otro médico cubano que también estaba presente en aquella reunión que le dijo que efectivamente parecía que servía su método de sanación, pero que tenía un problema y es que no tenía costo. Y entonces decir que no generaba beneficio. Y entonces pues no le dieron carta de credibilidad, tampoco le dijeron que no sirviera, no le dijeron que servía, pero que no daban carta de credibilidad. Y en ese sentido, pues no, digamos, como que no le dieron publicidad, como no lo que dieron, la ignoraron, para que nos entendamos, ¿vale?
Eso fue la OMS, pero es que el Ministerio de Sanidad de México, cuando él llevó, fíjate tú si era buena persona y también en cierto modo un poco ingenuo de cómo funciona el mundo, ¿vale? Que él llevó pues esta técnica para presentarla en el Ministerio de Sanidad de su país, lógicamente, y la respuesta que obtuvo, en vez de investigarlo, comprobarlo y analizarlo, fue que le amenazaron con cerrar el consultorio, ¿vale? Y amenazaron con hacerle daño a su familia si no dejaba de tratar con estos, con los imanes. Y si publicaba libros relacionados con esto. O sea, que es que llegó a estar amenazado. Y eso sí lo tiene constancia por escrito de esa amenaza. O sea, que es que es muy fuerte. Ahí hubo alguien, una mano negra, que actuó y diciendo, oye, que esto puede repercutir en mucho menos gastos a otros niveles, sin mencionar qué tipo de empresas son las que se benefician de esto. Es triste, pero es así. Pero entonces es el sistema el que estaría, en general, el que estaría en contra de esta terapia, porque por ejemplo el Reiki tampoco da mucho dinero y sin embargo es una terapia que están utilizando ya en hospitales, incluso públicos aquí en España. Claro, pero es, digamos, más etéreo, entre comillas, y los resultados, que no digo que no los tenga, no son tan espectaculares en cosas que se ven y se tocan. Porque, claro, si una persona te viene con, ¿qué te digo yo?, con una hepatitis, ¿vale? Y con unos simples imanes, tú eres capaz de sanar esa hepatitis, pues tú me dirás la cantidad de medicamentos que se llega a ahorrar la persona. Eso multiplícalo por N o si, o un, ¿qué te digo yo? Pues eso, una tuberculosis o una sífilis, pero me voy a cosas más sencillas, una cistitis o yo qué sé, una persona incluso, yo trato menos, pero él trato muchísima gente con diabetes, porque por lo visto la diabetes en México es una epidemia. Pues imagínate si él trató, además creo que tenía una barbaridad, más de 30.000 casos de diabetes sanados. Entonces, pues imagínate la cantidad de dinero que se hubiera ahorrado el ministerio y tal, y de gente que se hubiera quedado sin ese beneficio. ¿Tú recomiendas que la gente solo acuda a este tipo de terapia o que haga un mix entre No, vamos a ver, en terapia estas cosas química? no se puede ser, la palabra es talibán, vamos a ver, o como lo que identificamos como talibán. Hay que usar todo lo que nos pueda ayudar, ¿vale? Porque hay personas que a lo mejor responden muy bien a la medicina energética y sin necesidad de ningún fármaco, y hay personas que a lo mejor necesitan, además del trabajo energético, pues no te digo fármaco, pero sí a lo mejor algún complemento, algún mineral, algo que les falta, porque a lo mejor no tienen, yo qué sé, hay personas que no tienen suficiente zinc o que no tienen suficiente magnesio, que no tiene, o no, que no toman suficiente vitamina C. Vamos a ver, en esto hay que ser sensato. Si tú, yo qué sé, si tienes un accidente, ¿vale? O te rompe una pierna esquiando, tienes que ir al hospital. Eso está clarísimo y maravilloso, lo que existen hospitales o compañeros míos que operan, que son una maravilla, fantásticos, ¿vale? Si tú, ¿qué te digo yo? En otro tipo de eventos te tienen que extirpar, ¿qué te digo yo? Pues no sé, tienes un problema de riñón que te tienen que extirpar, o que pues tienes que acudir al hospital. Pero hay muchísimas otras cosas que se pueden trabajar con esto. Entonces, hay personas a las que les sientan mal los medicamentos, pues esas que no lo duden en probar este tipo de terapia. Hay otras que toman demasiados medicamentos con muchísimas interacciones, pues también les convendría probar este tipo de medicina, ¿vale? Hay otras personas que no les gustan sencillamente meterse químicos en el cuerpo, pues perfecto. Y luego hay personas que lo combinan. De hecho, yo en mi casa hay ibuprofeno y paracetamol, quiero decirte que el usarlo de vez en cuando no pasa nada. Lo que es verdad que sobre todo hay cosas que son más a nivel emocional, mental, espiritual, que eso una pastilla no te lo va a arreglar en la vida. Y sin embargo, la medicina alérgica sí te va a ayudar. Primero a ordenar, ¿vale? Todo el agua de tu cuerpo, a limpiarla, a llegar a un equilibrio, a también a que tú detectes en qué punto a lo mejor tienes que poner más el énfasis y tal. Y sobre todo que a nosotros nos da tiempo a escuchar al paciente, que es una de las cosas que yo de verdad alucino y por lo que no me he dedicado a irme a un ambulatorio o a un hospital, porque es que no tienen tiempo de interactuar. Si lo he padecido yo misma, cuando a lo mejor me ha pasado algo, de decir, pero vamos, es que no se ha enterado ni que soy médico, o sea, no sabe
o sea, no saben nada de ti. Entonces, yo lo primero que hay que hacer es hablar con los pacientes, porque nada más que lo que te cuentan, ya encuentran muchas claves de la posible sanación, independientemente ya del uso de imanes o no. Lo primero que hacer es escucharles, luego interaccionar con ellos, empatizar, y eso ayuda muchísimo en la sanación. Luego les ayudas también a confiar en sí mismos, porque al final los imanes ayudan, los medicamentos ayudan, de estos otros medios pueden ayudar, pero eso al final lo que hace es ayudar a tu propia capacidad de autorregeneración. Las plantas, todo eso puede ayudar, pero siempre y cuando tú estés preparado para que tu propia capacidad de autorregeneración te repare. Porque nosotros tenemos capacidad de autorreparación. Y lo que hacemos con el tipo de medicina que hacemos nosotros es ayudar a activar esa capacidad de autorreparación que tenemos todos los seres humanos. Y tratas tanto a adultos como a niños. Te quiero preguntar cuáles son los casos típicos con los que se suelen venir los niños y también los adultos. Pues mira, en niños es muy variado, pero lo que me viene muchísimo últimamente, porque es que vamos, es una epidemia, eso sí que es una epidemia, es de TDAH. Eso hay a muchísimos niños diagnosticados de TDAH, ¿no? Luego también me vienen niños a lo mejor que están bajos de tono, con depresión. Me vienen muchos niños con insomnio, pero también me vienen muchos niños con pesadillas. Con terrores nocturnos y tal y cual, ¿no? Entonces, también he tenido algún caso de personas de niños que les cuesta crecer o que tienen problemas de crecimiento, ¿vale? Es muy variado. Y también mucho últimamente de intolerancias, porque ahora está de moda que intolerancia a la lactosa, intolerancia, yo digo, las enfermedades también van por moda. Y ahora intolerancia a la lactosa, intolerancia al gluten, intolerancia, todos son intolerancias. Pues las intolerancias con los imanes se tratan fenomenal, porque normalmente la mayoría de las intolerancias vienen de un problema en la hipófisis, normalmente en el campo electromagnético de la hipófisis y se tratan bastante bien con imanes precisamente o con medicina energética. Pero esos son lo más habitual en niños, ¿vale? Luego, en adultos, pues, o en jóvenes, en jóvenes, sobre todo más en jóvenes sobre todo está más relacionado con estrés, que me vienen con unos niveles de estrés impresionantes, con ansiedad, con miedos, con muchísimos miedos, miedos, que no son capaces de tal, como ataques de pánico y cosas de estas también. También problemas de insomnio, ¿vale? Con falta de rendimiento, o sea, agotamiento, falta de rendimiento, de concentración, eso también me viene mucho. Y ya adultos, pues es más variado, porque adultos, pues te vienen desde problemas inflamatorios, problemas reumáticos, personas con fibromialgia, personas con síndrome de fatiga crónica, también te vienen personas con ansiedad, con depresión, personas que tienen hipertensión, muchos problemas también de tipo circulatorio, temas de hígado, temas también, por ejemplo, de pericarditis, o sea, es que te viene de todo, o sea, temas neurológicos, mareos, vértigos, problemas en el oído, de acúfenos, en fin, es súper variado, ¿vale? Muy, muy variado. Tasa de éxito, porcentaje. Uy, eso sería difícil de decir. Mira, vamos a ver. Yo te diría que afortunadamente yo me siento contenta de que la mayoría de mis pacientes, te diré que creo que, no voy a decir el 100%, porque siempre puede haber alguno que no esté el 100% satisfecho, pero yo te diría que más del 95% como mínimo se van muchísimo mejor vamos, no se van, sino quedan muchísimo mejor de cómo venía, eso va a empezar. Hay un porcentaje muy alto que se curan definitivamente de aquello concreto que han venido a sanar, ¿vale? Pero sobre todo yo incidiría más que de aquello en concreto, de que en general les cambia la calidad de vida, les cambia el sentido de vida, les cambia la forma de ver la realidad. Casi todos lo que me dicen es que hasta mi familia me la ha notado, es que me noto más tranquila, es que me noto mucho más lúcida, es que me noto que gestiono mejor todos los conflictos, que gestiono más los problemas, incluso algunos me dicen, es que me llama la atención porque me han pasado un montón de cosas después de venir aquí, pero si esto me llega a pasar antes de venir aquí, yo me hubiera hundido en la miseria, pero sin embargo ahora ya lo veo todo de una manera, lo gestiono de otra manera, es decir, que se sanan de las cosas concretas que han venido a resolver, pues en un porcentaje altísimo, pero sobre todo casi en el 100% diría que les cambia completamente la forma de ver la realidad y de gestionarla.
O sea, te puede ayudar a encontrar tu camino, esta terapia. Eso, por un lado, les cambia la manera de ver la realidad y de relacionarse con el entorno y consigo mismo. Luego, lógicamente, te va a ayudar a encontrar el sentido. No te digo que lo encuentren todo a la primera, ni mucho menos, pero sí que los pone en el riel, los pone en la vía de encontrar el sentido totalmente. Es que además ese es mi objetivo, porque es que la sanación está ahí. O sea, ¿cuándo no somos capaces de autosanarnos? Cuando estamos bien con nosotros mismos, estamos bien con el entorno, somos nosotros mismos y a partir de ahí descubrimos el para qué estamos aquí, que ese es uno de los objetivos fundamentales de por qué yo me dedico a este tipo de medicina, para que descubramos todos cuál es nuestro para qué. No el por qué estamos aquí, sino el para qué estamos aquí, porque todos estamos aquí para algo. ¿Dónde te pueden encontrar, doctora? Pues mira, yo tengo la consulta privada en Sevilla, ¿vale? La tengo en la afueras de Sevilla, en un sitio que se llama Mairena del Aljarafe, pero que está muy cerca del centro. Y eso por una parte ahí, en mi página web www.medicinabiomagneticaSevilla.com, que me imagino que la pondrá seguramente en la descripción de este, ahí hay un formulario para pues, si me quieren hacer alguna pregunta o solicitud cita, o solicitar cita o lo que sea, y es la forma de encontrarme. Luego también tengo algunas redes, estoy en Instagram como doctora María Fernández y estoy en YouTube creo que también y en TikTok. Último mensaje a la audiencia que te gustaría decirle a la gente que nos escucha. Si es esperanzador el mensaje, mejor, pero puedes decir lo que quieras. Pues mira, yo diría que por favor que cuidemos nuestros pensamientos, que son súper importantes, por lo que hemos estado hablando aquí, que es súper importante cuidar el pensamiento, que no podemos 100% aspirar a tener un pensamiento, digamos, completamente limpio, unificado, pero que sí que nos pongamos en camino hacia conseguir tener unos pensamientos más limpios, unos pensamientos más benevolentes, unos pensamientos, ¿vale? También le diría que si no le ha funcionado otras cosas, otro tipo de terapia, ¿vale? Pues que se animen a probar el par biomagnético porque es muy potente y si se ponen en manos de un buen terapeuta, que además hay muchos, que no, yo no soy la única que me dedico al par biomagnético ni muchísimo menos, pero que hay buenos terapeutas que se pongan en manos de buenos terapeutas de par biomagnético porque realmente funciona. Y no solamente el pavimento, sino cualquier, digamos, medicina energética que se esté hecha con seriedad, y eso sí, que escojan bien al terapeuta o al médico que realmente les pueda tratar, pues que seguro que les va a ayudar. Y sobre todo que les va a ayudar no solamente a estar mejor consigo mismo, sino a estar mejor con el entorno, con lo cual nos vamos a beneficiar todos. O sea que yo esto también lo hago, digamos, no voy a decir por egoísmo, pero sí en beneficio propio, porque todo lo que sea mejorar el entorno te va a mejorar a ti también. Por eso que hemos dicho, porque todos participamos de un campo único de información. Un mensaje muy potente. Muchas gracias, doctora, por aceptar esta segunda entrevista. He aprendido mucho contigo. Es verdad que a lo mejor ha habido muchos conceptos, muchas cosas técnicas que evidentemente pues no domino porque no soy científico ni he profundizado tanto como usted. Pero bueno, muchas gracias por aceptar la entrevista y nada, hasta la próxima, si hay una próxima. Pues gracias a ti, Fernando, muchas gracias a ti por esta oportunidad.